Rey de los dioses firmado en Asgard por 1000 millones de años. Capítulo 381. El hombre de un solo golpe. Suscríbete. Es más, Ron estaba apretando los puños en ese momento. El guantelete del infinito ahora es aún más indispensable. A menos que le corten el brazo a Ron directamente. Pero eso lo hace aún más imposible. Si ni siquiera puedes atravesar sus defensas, ¿cómo vas a cortarles los brazos? Thanos y sus aliados de repente sintieron una sensación de desesperación. Desafortunadamente ninguna de las personas que vinieron aquí poseía las piedras del infinito. De lo contrario, con la ayuda de las piedras del infinito, tendrían muchos más métodos. La situación parece volverse cada vez más desfavorable para Thanos y sus aliados. Ron se liberó una vez más del cerco de Thanos. No hay manera de evitarlo. En el momento que aterrice, estará cubierto de sudor. Thanos no puede volar sin su silla. En el cómic, después de que el gran maestro destrozara su silla, inmediatamente fingió pedir clemencia. Ella es una reina del drama total. Sin la gema del espacio, Thanos no podría teletransportarse a ningún lugar que quisiera. Por supuesto, aunque no puede volar, todavía puede saltar. La capacidad de Thanos para saltar muy alto parece estar inspirada en Darkseid. Porque el tío Da tampoco sabe volar. Para un jefe de nivel cósmico, la incapacidad de volar es de hecho una debilidad importante. Incluso si Thanos y sus hombres saltaran en ese momento, Ron los golpearía uno por uno, como si estuvieran jugando al topo. ¿No puedes volar? Al ver el comportamiento actual de Thanos, Ron inmediatamente tuvo una idea. Parece que el rumor no era para nada exagerado. Ron no sabía por qué no habían traído una silla. Parecía como si esta estrella muerta estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Pero como no pueden volar, solo pueden flotar en el espacio. Clic, clic. Eso es un poco irreal. Pero ya ha conseguido su objetivo. El guantelete del infinito emitió una luz violeta y Ron activó por completo la gema del poder. Ese es Thanos, quien se fue al espacio. No puede volar sin una silla. Ron golpeó su mano izquierda, revestida con el guantelete del infinito, contra el suelo de la estrella de la muerte. Algunos Thanos resultaron heridos directamente por la explosión, pero los titanes eran físicamente fuertes, e incluso con la estrella de la muerte explotando, no hubo muchas bajas. En este punto, ¿no es tan simple como matar un cerdo para Ron? Por favor, dame flores. Entonces el cuerpo de Ron se giró hacia abajo, con su cabeza mirando hacia el suelo. Auge. Pero para entonces ya era demasiado tarde para arrepentirse. Inmediatamente aparecieron innumerables grietas en la superficie de la estrella de la muerte. Thanos, por otro lado, podría sobrevivir fácilmente en el espacio, al igual que el Capitán Marvel, Carol Danvers. Aunque la constitución física de Thanos le permite sobrevivir en el espacio, después de todo, incluso Thor sobrevivió en el espacio por un período de tiempo. Por supuesto, Ron no tenía la intención de destruir a Thanos por completo. La estrella muerta explotó con un rugido ensordecedor, rompiéndose instantáneamente en innumerables fragmentos. ¿Quién hubiera pensado que Thanos, el padre de Ebon y Maw, ni siquiera podía volar? Volar es una habilidad fundamental para atravesar el universo. Quebrar. Naturalmente la estrella de la muerte no pudo soportarlo. Un día, un dios usó una gema de poder para destruir directamente una civilización. Ebon y Maw incluso puede volar, entonces, como si se hubiera abierto una grieta desde el núcleo de la Tierra hasta su superficie, un enorme corte se extendió hacia ambos lados. Thanos y sus aliados sintieron que algo andaba mal. Por supuesto, no lo golpeó con la cabeza. Ese es el efecto de una sola gema de poder. En lugar de eso, utiliza los puños. Ron, por otro lado, ahora poseía el guantelete del infinito y 6 piedras del infinito, la mejora definitiva, y estaba activando completamente la piedra del poder. Tenían razón. Ocurrió en el siguiente segundo. Capítulo 382. La crisis infinita se resuelve. Suscríbete. Al mirar las lamentables e indefensas figuras de Thanos en el espacio, Ron reveló una sonrisa cruel. Entonces, sin contenerse, los mataron uno por uno. Como el villano definitivo con una debilidad tan obvia, ¿quién más que Thanos está destinado a morir? Incluso la Capitana Marvel, Carol Danvers, puede vagar libremente por el universo, volando por todas partes. Por lo tanto, en circunstancias normales, Thanos no es rival para Carol. ¿Por qué intentas detener mi gran causa, el 20 de abril? Uno de Thanos, en su lecho de muerte, preguntó enojado, pero Ron naturalmente no respondió. Si eliminar a toda la humanidad del universo se considera un gran logro, entonces ¿quién no lo estaría haciendo por su tribu?
Solo un loco fanático como Thanos tendría semejante ideal. Pensándolo de esta manera, Ella es una persona normal ahora. Por esta razón también no decidió alejarse demasiado del sol. Ni siquiera se atreven a acercarse a este lugar. Pero ver las acciones de Ron me calentó el corazón. Vio el mensaje del portal de que la crisis causada por las piedras del infinito había sido resuelta. Definitivamente no quería 6 más, al ver su aspecto ansioso, nadie sabía qué había sucedido. Todas estas son cosas que a Ron ya no le pueden importar. Por supuesto, lo más crucial es que sus acciones ya han atraído la atención de muchos expertos. Además, se desconoce a cuántos universos paralelos afectará esto. Ron pensó por un momento, no había ningún lugar en este universo donde quisiera quedarse. 0863, 011, 24, Feilu 100, 41, 31, 31, 1, 3. Parece que este dios rey llamado Ron es en realidad una buena persona. Luego no se quedaron pensando mucho tiempo en ello, sino que rápidamente devolvieron las gemas del infinito. Así que decidió decididamente abandonar este universo. Las criaturas pasaban por la zona, pero nadie se atrevía a detenerse. Después de todo, él era consciente de sus propias fortalezas. Esta idea fue compartida por todos los Vengadores. Pero en ese momento, Thanos fue destruido por Ron a la velocidad de la luz. Dondequiera que haya luz solar, puede reponer continuamente su energía. Ron sintió una sensación de inquietud. En este universo, nadie más que él puede utilizar la energía del sol. Afortunadamente, Ron es incansable. Por supuesto, no se olvidó de llevarse el guantelete del infinito antes de irse. 6 gemas del infinito ya son bastante problemáticas. Creían que la aparición de Thanos se debía a las piedras del infinito. Alguien dijo una vez que incluso si se liberaran 50.000 cerdos, se necesitarían 3 días para capturarlos a todos. Después de todo, Ella es una de la gran mayoría de las personas. Bueno, matar a tantos Thanos puede considerarse una masacre. Thanos en este estado es como un cordero sin capacidad de resistir, indefenso ante la ira de Ron. Tenía miedo sincero de que si se quedaba más tiempo, alguien podría atraparlo. Ron apareció instantáneamente frente a los Vengadores, luego arrojó el guantelete del infinito a un lado y desapareció. Nadie sabe si todos serán asesinados por el sanguinario Ron. Nadie sabe qué tipo de crisis traerán las gemas del infinito a este universo si permanecen por más tiempo. Ron ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado hasta que el color púrpura de Thanos desapareció de su vista, momento en el que Ron se detuvo. Su velocidad es tan rápida que incluso Flash, que posee la fuerza de la velocidad, podría no ser capaz de superarlo. Ron sintió que la sangre le subía a la cabeza y le costó mucho esfuerzo calmarse, incluso utilizó 10 hechizos de limpieza sobre sí mismo. Capítulo 383. Los fuertes suelen ser mentalmente fuertes. Suscríbete. Después de que Ron se fue, muchas figuras aterradoras aparecieron en el lugar donde había cometido una matanza. Miraron el espacio lleno de cadáveres de Thanos, pero sus expresiones permanecieron en blanco. ¿Gente de otros universos? Con solo mirar las huellas de estos cadáveres, se dieron cuenta de que no eran de este universo. O mejor dicho, no existen en la misma línea de tiempo. Corren bastante rápido. Lo dijo una persona que parecía estar hecha completamente de esqueletos. Pero ella habló con voz femenina. Aunque había envuelto su cuerpo con fuerza, solo se veía una cabeza de calavera. Me pregunto a qué sabe. Ron podría haber previsto todo esto, así que corrió muy rápido. Por lo tanto, no esperó a ver si el Capitán América Steve Rogers permanecería en otras épocas, y luego llegó el momento de la era moderna y se convirtió en un anciano. Así que, aunque no conocía a nadie allí, aún así era una lástima. Sin embargo, después de una reflexión más profunda, dada la personalidad de Steve Rogers, definitivamente se quedaría con Peggy Carter después de enterarse de que podía viajar a través del tiempo. Sin embargo, Steve, en su universo principal, no tuvo la oportunidad de volver al pasado para estar con Peggy. Dim, el mundo anterior ha sido bloqueado y el anfitrión ya no puede viajar a ese mundo, por lo que no se pueden marcar las coordenadas. Ron regresó a su trono y vio la notificación del portal. Parece que realmente arruinó ese universo. Parece que hay más de un universo, tantos Thanos influyen en innumerables universos paralelos. Esto demuestra lo grande que es el riesgo que está jugando Ron esta vez. Nadie sabe cómo sería el universo sin Thanos. Después de levantarse del trono, Ron fue al patio trasero. Permaneció completamente tranquilo en medio de los gritos del dios rey. De hecho, el Hade actual es mejor. El Asgard fundado por el Gordo Thor ya no es un palacio de hadas.
Ha deshonrado por completo a Asgard. Ron todavía estaba un poco cansado. No es agotamiento físico sino agotamiento mental. Después de todo, han estado matando durante tanto tiempo, y todos son espíritus de batata morada. Cuando los demás vieron a Ron, realmente no tenían idea de lo que había sucedido. Hacía mucho tiempo que no veían a Ron tan cansado. O mejor dicho, nunca había visto a Ron así desde que lo conocí. Pero si Ron no lo menciona, nadie se lo preguntará. Era solo para dejar que Ron descansara y aliviará su fatiga. Ron nunca había matado a tanta gente, y menos a todos, los demonios de la batata morada. Realmente había superado sus límites. Si alguien es psicológicamente frágil, un asesinato así podría convertirlo en un asesino serial extremo, tal como Batman siempre se convierte en el Batman que ríe. Una persona psicológicamente frágil solo verá sangre cuando esté involucrada en una frenética matanza. Afortunadamente, Ron no tenía ningún problema psicológico. Porque era lo suficientemente fuerte, su fuerza también lo hizo mentalmente fuerte. Al igual que Thanos, también era un ser racional y poderoso. Se embarcó en una matanza por todo el universo, pero aún así se aferró a sus ideales y persistió en la consecución de sus objetivos y sin duda es una existencia aterradora. Por lo tanto, las personas fuertes a menudo tienen mentes extremadamente fuertes. Incluso si enfrentan críticas, no se sentirán presionados. Al contrario, les hará estar más decididos a alcanzar sus objetivos. Ron es así ahora, aunque no tiene la misma idea de planificación familiar para todo el universo que Thanos. Después de todo, no está loco. Capítulo 384 El descubrimiento de Artoria, suscríbete. Tierra, región del Imperio Dain. Artoria, la reina del sable, estaba trabajando en un restaurante en ese momento. Ella no invocó a Asgard, y Ron casi se olvidó de ella también. Después de todo, Ron había pasado por mucho últimamente, y si Heimdall no se lo hubiera recordado, definitivamente se habría olvidado de Artoria. Afortunadamente, Heimdall estaba mirando. Aunque Heimdall no es confiable en los momentos cruciales, estas son cosas que no se pueden hacer bien. Sin embargo, el hecho de que Artoria no haya llamado a Heimdall significa que no quiere regresar todavía. Así que Ron tampoco vino a buscarla. En ese momento, Artoria se cambió a un uniforme de camarera, su cabello estaba recogido y parecía más madura. Por supuesto, el mechón de pelo en su cabeza todavía sigue firme. Por lo tanto, las personas con anomalías son muy raras, especialmente aquellas que viven vidas largas. En ese momento, Artoria notó algo inusual en una de las personas. Artoria parece haberse adaptado por completo a esta nueva era. Como el famoso rey Arturo, aún es capaz de aceptar cosas nuevas. Ella trajo la comida. La persona había pedido platos que habían sido populares durante mucho tiempo, sin adiciones nuevas o recientes. Tras terminar de comer, este hombre dejó una propina sobre la mesa con indiferencia. Artoria notó con atención que sus uñas eran muy largas y no parecían dedos humanos. Si hubiera vivido mucho tiempo, probablemente no le habría resultado tan fácil aceptarlo. Entonces ella decidió cambiarse de ropa y salió con él. El plato que sostenía en su mano era como la espada de su juramento de victoria. Por supuesto, esto también se debe a que Artoria no es muy mayor. Sin mencionar que es un salto generacional. No había forma de evitarlo. El sentido de justicia de Artoria comenzó a tomar el control. Porque este tipo de persona no parece una buena persona en absoluto, Artoria, sin embargo, permaneció observadora, observando a todo lo que veía. Ya nadie puede ver ningún aura real en ella. Parece una camarera normal. El hombre golpeó la mesa y luego comenzó a comer lenta y deliberadamente. Parecía comer lenta y metódicamente, pero en realidad comía muy rápido. Artoria lo observó atentamente. La otra persona parecía tan desconocida con los cambios en este mundo como lo había estado cuando llegó por primera vez a esta era. Debe haber vivido mucho tiempo. Y estaban tratando de adivinar qué estaban pensando estas personas. La mayoría de la gente de esta época parece bastante común, incomparable a los caballeros de la época de Camelot. Sus atributos físicos y su fuerza son muy inferiores. Por supuesto, la otra parte también intenta familiarizarse con la situación, pero es difícil integrarse. Tilde tus cosas. Parece una antigüedad vieja. Artoria se sorprendió. Pensó que se había topado con una extraña bestia. La razón por la que es mayoría es porque Artoria sabía de la existencia de Asgard. Así que Artoria continuó observando sin hacer ruido. Ahora ve a la persona que tiene delante como alguien como ella, de otra época. Sus compañeros la vieron moverse y estaban a punto de perseguirla cuando se dieron cuenta de que había desaparecido.
En la sociedad moderna, este tipo de cosas se llaman doctrina o psicología. Pensando esto para sí misma, Artoria sintió una opresión en el pecho y apretó el puño con fuerza. Esto confirmó aún más su idea. En particular, se escondió con una túnica negra. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ahora tenía un poco de curiosidad sobre lo que esta persona quería hacer. La razón de esta mentalidad es que Artoria ha vivido en el mundo moderno durante un periodo de tiempo y nunca ha visto a una persona tan extraña. Capítulo 385. Algo anda mal, suscríbete. Artoria siguió a este extraño hombre con el máximo cuidado, como un agente secreto. En realidad, no era solo ella. Mucha gente pensaba que era una rara. Aunque ahora existe el cosplay, ¿quién haría cosplay de un personaje que lleva una túnica negra? Eso es demasiado bajo. Por eso, incluso en la sociedad moderna, este atuendo resulta muy llamativo. A diferencia de Artoria, quien se integró perfectamente en esta era. Esto le costó mucho esfuerzo. Cuando esta persona pasaba, muchas personas automáticamente decidieron evitarla. Artoria descubrió que, aunque parecía no tener ningún objetivo, en realidad estaba buscando algo. Lo que pasa es que la mirada de la otra persona nunca se detiene por mucho tiempo. Parece que los cómics no son del todo precisos, después de todo, en realidad no presenciaron al Capitán América Steve Rogers matando a Cráneo Rojo. ¿O son todos rojos? Artoria siempre siguió a Cráneo Rojo. Entonces, Artoria siguió a Cráneo Rojo como un turista, y de alguna manera nunca lo perdió. Artoria ha leído bastante sobre figuras mundialmente famosas como el Capitán América y Steve Rogers. Cráneo Rojo ya había notado que alguien lo estaba siguiendo, pero no le importó. Nunca supe que Artoria era fan del manga. El Aoge, remolino de pelo, notó que algo andaba mal. El Aoge en su cabeza se balanceaba constantemente, pero no podía entender qué era lo que estaba mal. En ese momento, Artoria también miró muchas cosas para poder integrarse en este mundo. Esto le recordó instantáneamente a Artoria a Cráneo Rojo. Artoria inicialmente pensó que era ficción, pero ahora parece que Cráneo Rojo realmente existió. Por lo tanto, mientras Artoria no actúe, Cráneo Rojo puede ser tratado como si no existiera. En ese momento, incluso podríamos ser capaces de asimilar Artoria. Por supuesto, antes de irnos, veamos qué trucos tiene este Cráneo Rojo bajo la manga. Artoria todavía tiene un fuerte sentido de la justicia en su corazón. Artoria dudó por un momento, y justo cuando estaba a punto de darse por vencida, de repente notó que había una mancha roja en la piel de la persona. Incluso su archienemigo, el Capitán América, sería asesinado instantáneamente por él. Y es un cómic. Después de todo, ella no es la misma persona que más tarde participó en la Guerra del Santo Grial con inmenso arrepentimiento. El único objetivo de Artoria desde el principio hasta el final fue hacer que Camelot fuera más fuerte, incluso después de todo este tiempo, Cráneo Rojo todavía no ha olvidado el dolor que le causó el Capitán América. Si no lo sabes, está bien, pero si lo sabes, definitivamente está relacionado con la gestión financiera. De todos modos, ella no es de este mundo. Después de confirmar que podría ser Cráneo Rojo, Artoria abandonó rápidamente Gran Bretaña. Quizás Cráneo Rojo ya la descubrió. Porque una vez que consiga ese tesoro, nadie será rival para él. Pero no decían los cómics que Cráneo Rojo ya había sido derrotado y asesinado por el Capitán Kai. Incluso Bucky está en los cómics, y ni hablar del gran jefe Cráneo Rojo. Pero ella era, después de todo, una reina, y todavía tenía un fuerte sentido de justicia para el mundo. Artoria estaba desconcertada, pero siguió cuidadosamente a Lily. Además, creía que ya sabía lo suficiente sobre el mundo y que a continuación iba a modificar su Camelot. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que esta persona estuvo a punto de abandonar Gran Bretaña. En los cómics, murió de una muerte muy espantosa. Si no fuera por Steve, no se habría quedado en ese lugar olvidado de Dios, Bormir, durante tanto tiempo. Veamos qué tal le va a Mordred. Capítulo 386. El venerable martillo celestial, suscríbete. El inmenso poder de Artoria la hizo olvidar si Cráneo Rojo la había descubierto o no. La fuerza de Cráneo Rojo, como se muestra en los cómics, es similar a la del Capitán América. Aunque el Capitán América es una leyenda, su fuerza parece buena para Artoria. Nada destacable que contar. Él es solo un ser humano normal, nada comparado con los caballeros del mundo de Artoria. Por supuesto, esto se debe a que Artoria no sabía que era conocido como Marvel 50-50, de lo contrario ciertamente no habría subestimado a Steve.
Para ser honesto, Artoria realmente podría vencer a Steve, y dado que Cráneo Rojo fue derrotado por Steve, naturalmente no pudo vencerla. Aunque Artoria sentía que no podía confiar completamente en los cómics, pronto, llegaron a un lugar donde Artoria no sabía dónde estaba. ¿Parece estar dentro de los Estados Unidos? Entonces se dio cuenta con gran perspicacia que Cráneo Rojo había desaparecido. Después de rastrearlo durante tantos días, ha desaparecido. Justo cuando Artoria llegó a la tierra de nadie y miró a su alrededor buscando, la voz sombría de Cráneo Rojo resonó en sus oídos. Niña, ¿me estás buscando? Mulan vivía entre la gente sin que nadie lo notara. Aunque solo había visto a Thor blandiendo su martillo en la televisión, aún podía decir que los dos eran diferentes. Entonces, cuando estaba en Camelot, Artoria se quedaba en el palacio y rara vez salía. Sin embargo, él creía firmemente que era el venerable martillo celestial. Además, incluso con Artoria siendo tan cautelosa, su reina no sabe su verdadero género. ¿Eres Cráneo Rojo? ¿Qué clase de infernal maestro del martillo celestial eres? ¿Intentas engañarme porque no he leído los cómics? No entiendo, preguntó Artoria. La voz de Cráneo Rojo no solo era sombría sino también ronca, como si estuviera atascada, como un esqueleto que acabara de salir de un ataúd. Como el legendario rey Arturo, ser tratado con tanto desprecio disgustó enormemente a Artoria. Parece que muchos reyes y emperadores son hogareños. Ella estaba lista para sacar su espada, pero debido a la barrera del rey del viento, nadie podía ver la espada en la piedra. El martillo de Thor. Cráneo Rojo conservó su inteligencia gracias a su inquebrantable lealtad. Cráneo Rojo miró a Artoria con arrogancia, aparentemente ignorándola por completo. La expresión de Artoria se oscureció y se dio la vuelta. Es justo decir que Artoria se integró a este mundo muy rápidamente. Esto es dignidad. Porque esto es lo que su amo, el dios del miedo, Kur, le dijo acerca de la muerte. Sin embargo, Cráneo Rojo también sostenía un martillo. Ella solo aparece cuando necesita liderar personalmente una expedición. En cierto modo, esta es probablemente la carga de Artoria como reina. Solo entonces me di cuenta de que me habían menospreciado. Aunque su nombre es Cráneo Rojo. Soy el venerable martillo celestial, ¿por qué ustedes, humanos tontos, no se arrodillan? ¿A quién llamas niña? Artoria dijo con desdén. Porque cuando no tiene nada que hacer, es como esas chicas que se quedan en casa, tumbadas en el sofá viendo la televisión y navegando por internet, pero fue rápidamente rechazado. Después de todo, un palacio les bastaba para explorar. No es de extrañar que no se atreviera a hablar. Si se atreviera a abrir la boca con esa voz, definitivamente sería arrestado. Entonces vio la calavera roja, vestida con una túnica negra, flotando en el aire, con su rostro ya visible. Por eso solo sus confidentes más cercanos sabían que en realidad era una mujer. El rostro de Cráneo Rojo no ha cambiado mucho desde hace décadas, excepto que su piel se ha vuelto completamente roja. Capítulo 387. El Rey del Sable contra el venerable martillo celestial, suscríbete. Después de superar numerosas dificultades, Cráneo Rojo finalmente encontró al dios del miedo, Kur. Entonces liberó decisivamente al dios del miedo, Kur, y lo reconoció como su amo. Al ver la lealtad de Cráneo Rojo, Kur le dio un martillo celestial, y Cráneo Rojo se proclamó maestro del martillo celestial. Hay 8 de estos martillos celestiales, y cada persona que obtiene uno se convierte en un maestro del martillo celestial. Suena exactamente como los 4 jinetes del Apocalipsis. Además, el maestro del martillo celestial también obtendrá un gran poder, pero a diferencia de los 4 jinetes del Apocalipsis, el maestro del martillo celestial tiene efectos secundarios. No dañará el cuerpo, pero serás controlado por el dios del miedo, Kur. En otras palabras, una vez que obtengas el martillo celestial, perderás tu propio pensamiento independiente. Aparte de ese chico leal, Cráneo Rojo. Por lo tanto, si Artoria obtiene el martillo celestial y no puede resistir el control mental que trae consigo, también se convertirá en la maestra del martillo celestial. La idea actual de Cráneo Rojo es ver si Artoria tiene la fuerza. Llamar. La barrera del Rey del Viento es en realidad un hechizo. En opinión de Rom, su efecto equivale a hacer invisibles las armas, impidiendo así que los enemigos predigan la distancia. En cambio, reaccionaron inmediatamente y tomaron represalias. Sin embargo, el impulso que le supuso el martillo celestial fue enorme. Sin embargo, el impacto fue tan fuerte que parecía como si el suelo mismo se estuviera levantando.
Cráneo Rojo estaba realmente algo cauteloso. Por lo tanto, realmente no podía medir la longitud de la espada en la piedra en ese momento. La espada en la piedra en la mano de Artoria chocó con el martillo de Cráneo Rojo, produciendo un fuerte estallido. Mientras Artoria pensaba esto, de repente sintió una fuerte ráfaga de viento detrás de ella. Sin embargo, Artoria era una veterana de incontables batallas, y aunque la fuerza de Cráneo Rojo había aumentado demasiado, no entró en pánico. El efecto de la barrera del Rey del Viento es que nadie puede ver la espada en la piedra que sostiene en su mano. Artoria recibió un duro golpe y se estrelló contra el suelo como una bala de cañón. No solo la mantuvo ocupada esquivando, sino que también bloqueó su visión. Cráneo Rojo estrelló el martillo celestial contra el suelo, creando un enorme cráter, y el impacto lo envió volando hacia Artoria. Para sorpresa de Cráneo Rojo, la espada invisible en la mano de Artoria no estaba rota. Pero luego se dio cuenta de que no podía encontrar a Cráneo Rojo en ninguna parte. Aunque Merlín en ese mundo era solo un mago, Cráneo Rojo blandió su martillo celestial hacia Artoria. ¿Dónde está el enemigo? Gritar. Ella saltó directamente al cielo, e incluso la enorme roca de la línea 2-1 ya no podía amenazarla. Llegaron ante Artoria en un abrir y cerrar de ojos, cada martillo parecía tener el mismo efecto. Aunque Artoria no puede volar, esta vez saltó lo suficientemente alto. De lo contrario, no habría sido derrotado por el Capitán América después de solo un período de entrenamiento. No hace falta decir que esto fue definitivamente algo que Merlín le enseñó a Artoria. Artoria no tuvo más remedio que reunir su poder mágico y luego pisar el suelo. Parece un buen tesoro. Es solo que después de ser mejorado por el super suero, su condición física ha sufrido un cambio tremendo. Artoria saltó rápidamente para esquivar. Auge. Sonido metálico. Enormes rocas comenzaron a precipitarse hacia Artoria. Estallido. Sin embargo, no podía cambiar libremente su postura en el aire y le resultaba aún más difícil esquivarlo. ¿Una espada que puede volverse invisible? Su fuerza de combate en realidad no era tan grande. Capítulo 388. Heimdall vuelve a ser descuidado. Suscríbete. Artoria se estrelló contra el suelo y un polvo interminable enterró instantáneamente su figura. Si esto fuera un cómic, el siguiente instante sin duda sería la figura de Artoria emergiendo lentamente del polvo, completamente ilesa, sin siquiera una mota de polvo adherida a su cuerpo. Al fin y al cabo, este es el famoso teorema de que el humo no produce daños. Desafortunadamente este es el universo Marvel. Aunque saber quién era una potencia reconocida en otro mundo, no era tan fuerte en este. A lo largo de todo el universo Marvel, hay innumerables personas que han vivido más que Artoria durante 24 días. Entonces, cuando el polvo se asentó, encontraron a Artoria tendido tranquilamente entre las ruinas. El poder de los maestros del martillo celestial era demasiado grande. En los cómics, los 8 maestros del martillo celestial casi destruyeron el mundo. Después de todo, el dios del miedo, Kur, fue una vez el rey de Asgard. Su fuerza sigue siendo considerable incluso a escala cósmica. El martillo celestial le otorgará al maestro del martillo celestial un poder incomparable y una fuerza aterradora, algo que de hecho Artoria no puede resistir. Afortunadamente, Artoria aún no se había desmayado. Con los ojos entreabiertos, solo pudo gritar suavemente el nombre de Heimdall. Se dirigió con respeto al dios del miedo, Kur, que había aparecido a su lado. De lo contrario el pecado sería aún mayor. Es solo que otros todavía confían en Heimdall. Ninguno de ellos tiene su fuerza. Heimdall respiró aliviado cuando vio a Artoria regresar a Asgard ilesa. Llamar. En cuanto al dios rey Kur, solo queda su lado brutal. Aunque nunca había visto a Ron el dios rey perder los estribos. No es tu culpa. ¿Quién sabía cómo se involucró con Asgard? Aunque la voz era suave, Heimdall la escuchó y la encontró. Los gigantes de hielo invaden, los elfos oscuros invaden, cada vez que ocurre algo grave por descuido. Además, Heimdall ha aprendido la lección esta vez. Kur dijo en un tono un tanto loco. Heimdall incluso dudaba de si era apto para el trabajo de proteger el puente del arco iris y ella resultó gravemente herida después de estar poco tiempo alejada de Artoria. ¿Cómo pudo haber sido tan descuidado otra vez? Cráneo Rojo, por otro lado, parecía más bien sombrío. Maestro, fue mi error. En comparación con Kur, al menos Odín nombró a Asgard como gobernante de los 9 reinos. Muchas de estas cosas fueron construidas cuando Odín era el rey de los dioses. Sin embargo, todos los demás dijeron que estaban acostumbrados.
Aunque el puente del arco iris no existía cuando él era el dios rey, no sabía qué era. Heimdall se sorprendió al ver la condición de Artoria. Por lo tanto, Odín es mucho mejor que Kur. ¿Cuándo no fue un descuido de Heimdall? De lo contrario, el dios rey seguramente estaría furioso. Sin embargo, si hay una próxima vez, definitivamente podrá aprovechar la oportunidad. Cráneo Rojo estaba a punto de ofrecer un tesoro al dios del terror, Kur, para ver si Artoria estaba calificado para convertirse en el maestro del martillo celestial, cuando Artoria fue atraído inesperadamente por el puente arcoíris. Es una lástima no haber podido regresar a Asgard a través del puente arcoíris. Habiendo aprendido de la experiencia previa de Ela al seguirlo a Asgard, esta vez cerró decisivamente el puente arcoíris, evitando que los enemigos de Artoria lo alcanzaran. La figura de Artoria se sintió instantáneamente atraída hacia él. Heimdall no lo dudó y abrió con decisión el puente del arcoíris. Sin embargo, el aura familiar que emanaba de él le dijo inmediatamente que era un producto de Asgard. Estuve mirando durante mucho tiempo y no pasó nada. Auge. Capítulo 389. Artoria repone maná, suscríbete. Ron fue directo al puente arcoíris e inmediatamente vio a Artoria, quien estaba gravemente herido. Artoria tenía una marca de martillo en la espalda y su aura era tan ligera como la seda. Artoria, la cena está lista. Cuando Ron invocó el hechizo, Artoria abrió los ojos. Efectivamente, ella seguía siendo esa reina glotona y peluda. Cuando Artoria vio a Ron mirándola con los ojos muy abiertos, se sintió increíblemente avergonzada e indignada. Ella no esperaba que Ron fuera tan astuto, él realmente trató de atraerla con comida. Está bien, Artoria, terminará pronto. Ron habló en un tono muy suave y luego lanzó un hechizo curativo para ayudar a Artoria a curar sus heridas. La tez de Artoria se volvió visiblemente rosada y su respiración se volvió estable. Sin embargo, Ron pronto descubrió que aunque la salud física de Artoria había mejorado, su estado mental no era bueno. ¿Qué está sucediendo? La expresión de Ron se endureció y examinó a Artoria con su sentido divino. Él ni siquiera se dio cuenta de eso. Miró inmediatamente a Heimdall. En la historia original, la razón por la que Artoria salió a buscar el Santo Grial, lo que llevó a la destrucción de Camelot, fue porque necesitaba el Santo Grial para reponer su maná. Gwen y los demás incluso imaginaron a Artoria como ellos mismos. Pero las habilidades de Heimdall son tan únicas que ni siquiera Sif podría reemplazarlo por completo. Ron preguntó con una expresión seria. Ambos están en niveles completamente diferentes en términos de efectividad. Sin embargo, descubrieron que el cuerpo de Artoria solo estaba curado en la superficie, pero su interior se estaba secando gradualmente. Ron no tuvo más remedio que reponer nuevamente el maná de Artoria. Colocó su mano sobre el cráneo de Artoria y le infundió con fuerza la energía. Parecía un poco sin palabras ante las miradas de Gwen y los demás. Ron estaba muy familiarizado con el aura original de este río. Artoria salió de los brazos de Ron. Claramente, después de la feroz batalla, Artoria no solo resultó gravemente herida, sino que su energía mágica también se agotó. Pero Ron no lo culpó. Esta es también la razón por la que Artoria se puso ansiosa más tarde. Artoria explicó la situación y Ron se enteró de que Cráneo Rojo había regresado a la Tierra. Bueno, ¿qué pasó exactamente? Tal vez solo él podría haberlo descubierto en Asgard, pero no lo hizo. ¿No fue eso un incumplimiento del deber de su parte? Heimdall es verdaderamente intocable. No podemos dejar que Sif tome su lugar, ¿verdad? Inspirada por él, la propia Artoria, siendo una reina con una fuerte fortaleza mental, se calmó rápidamente. De repente se llenó de energía después de resultar gravemente herida. El río mágico que una vez se secó rápidamente volvió a llenarse. De lo contrario, no podría liberar ni una fracción de su poder de combate. Porque esta es el aura de la magia. Heimdall estaba un poco avergonzado. Aunque las reglas del mundo son diferentes, la esencia de la magia sigue siendo la misma. Diferentes caminos conducen al mismo objetivo. Significa seco. Aunque no es una maga, la magia sigue siendo muy importante para ella. Ahora, Artoria está realmente completamente recuperada. Es como si antes hubiera un río, pero ahora se ha secado e incluso el suelo se ha agrietado. Implica tanto curación como reposición de maná. Por eso Heimdall se disculpó directamente. Ron se dio cuenta inmediatamente de que a Artoria le faltaba maná. Pero así es él, buen Zhao. Capítulo 390. Solo Thor puede lograr la destrucción mutua, suscríbete. Después de que Ron se dio cuenta de lo que había sucedido, también lo encontró un poco complicado.
Cráneo Rojo se ha transformado en el maestro del martillo celestial. Ron recordó haberlo visto en algún libro, así que se apresuró a regresar a Asgard para buscar los registros. Las escrituras asgardianas son bastante útiles, al igual que Odín usó los registros de las escrituras para engañar a Thor y hacerle creer que no sabía nada sobre la gema de la realidad. En este punto, Ron encontró registros sobre el maestro del martillo celestial. Para ser justos, Ron es bastante estudioso y ha leído mucho sobre el TEA. Después de todo, esto satisfizo su curiosidad. En cuanto a las cosas sobre el dios del miedo, Kur, no sabía nada sobre ellas en su vida anterior. Después de todo, él solo es un fanático de las películas de Marvel. Estas cosas ahora exceden completamente su propia base de conocimientos. Así que miró la descripción cuidadosamente. Ron solo podía estar agradecido de que no hubiera mutantes en este mundo. La brecha de poder entre los mutantes es enorme. Después de todo, el efecto mariposa es algo que no se puede explicar. A pesar de su apariencia aparentemente débil, los mutantes en realidad se clasifican en grupos distintos. Solo Thor puede matar a la serpiente, pero al mismo tiempo, Thor también morirá a manos de la serpiente. Y los registros al respecto son muy claros. Porque una vez que recojan el martillo celestial, serán controlados por la gran serpiente. No es de extrañar que nadie más supiera esto. Cualquiera que entre en contacto con este martillo se convertirá en el venerable martillo celestial. Pero ahora solo existe en este universo. Esto es algo que solo el dios rey puede ver. Es un libro de profecía. Al igual que en los cómics, personajes como Juggernaut y la Cosa de los Cuatro Fantásticos originalmente iban a convertirse en Loramer. De lo contrario, si varios mutantes poderosos se convirtieran en maestros del martillo celestial, sería aún más problemático. Además de Cráneo Rojo tomando el martillo de Skadi, la serpiente gigante también arrojó otros 7 martillos a la tierra. Además de Hulk, también estaban Purple Diamond, Seafien y otras personas que aparecieron de la nada y se convirtieron en el venerable martillo celestial. Ragnarok, ¿no fue destruido por él? Ron no tiene mucho control sobre la Tierra. Después de todo, no es Nick Fury. No sé nada sobre la serpiente gigante. Ron miró los libros. Incluso si una persona común se topa con el martillo de la serpiente gigante, no se transformará en el venerable sin martillo. Pero tampoco está mal. El rostro de Nick Fury se oscureció en ese momento. Para decirlo sin rodeos, significa que ambos solo pueden perecer juntos. Además, los 7 restantes son personas con cierta fama en la Tierra, incluidos supervillanos e incluso superhéroes. Justo cuando Ron descubrió lo que le sucedió al dios del miedo, Kur, la serpiente gigante ya estaba causando problemas en la Tierra. Porque entre estas personas está el Dr. Bruce Banner, la oficina de la espada celestial estaba a punto de ascender con éxito al cielo, y entonces ocurrió este incidente. Conocer los detalles de los acontecimientos permite cambiar el resultado. Ron no creía en la llamada profecía. En otro mundo, se fusionó con Hulk, mientras que en este mundo, estaba realizando una investigación en silencio y accidentalmente tocó el martillo de la serpiente gigante, convirtiéndose en el maestro del martillo feo. Y solo Thor tiene este honor. Nadie más puede derribarlo con ellos, solo pueden ser asesinados por la serpiente gigante. Tal vez ver a otros incapaces de levantarlo le recordó el martillo de Thor. Por lo tanto, sus identidades originales carecen completamente de importancia, siempre y cuando sean lo suficientemente poderosos. 833 La Gran Serpiente, Dios del Terror, hermano de Odín. Nadie sabe por qué el Dr. Banner tuvo tanta mala suerte. Capítulo 391 Las desgracias de Nueva York, suscríbete. Dentro del salón principal de la oficina de la espada celestial, innumerables personas estaban ocupadas con algo y una enorme pantalla se instaló en el aire. Las imágenes de satélite que aparecieron en la pantalla aterrorizaron a todos. Nick Fury estaba listo para disfrutar de un retiro tranquilo. Porque entrenó a otros agentes. Pero ahora parece que todavía tengo que tomar el asunto en mis propias manos. ¿Qué pasa? ¿Por qué Hulk perdió el control? Nick Fury preguntó con una expresión sombría. Maria Hill, sosteniendo una carpeta en sus manos, dijo con expresión seria. Debe ser por este martillo. Inmediatamente, alguien hizo zoom en la imagen y se vio claramente que Hulk, interpretado por Kwang Bao, sostenía un enorme martillo. A diferencia del martillo de Thor, que es lo suficientemente pequeño como para levantarlo con una mano. Para levantar este martillo de serpiente gigante se necesitan 2 manos. Además, el mango del martillo es muy largo, mide más de 1 metro.
El martillo es como un clavo de hierro, con un lado plano y el otro muy afilado. Maldita sea, ¿este martillo es de Asgard? Nick Fury respondió inmediatamente. No hay manera de evitarlo. Cuando ves algo tan extraño, especialmente un martillo, asumes que es de Asgard. En su mente, solo los objetos de Asgard podían tener efectos tan extraños. Maria Hill le explica a Nick Fury el origen de la serpiente gigante. Pero lo más importante ahora es impedir que continúen con sus actos destructivos. Como resultado, la ciudad de Nueva York, ya propensa a desastres, quedó una vez más reducida a ruinas. Luego, publicó una foto de la serpiente gigante. Afortunadamente, todavía tienen cierta comprensión del actual rey dios Ron. El poder destructivo del venerable martillo celestial es demasiado grande. Nick Fury es aún más así. Como rey de los espías, la sospecha está en su naturaleza. En ese momento, la pantalla gigante mostraba al Dr. Banner, Hulk, destruyendo toda la ciudad de Nueva York. Al escuchar el origen de la serpiente gigante, Mahammed Kashia sintió que le venía un dolor de cabeza. Parece ser mucho más aterrador que Thor. Estamos contactándolos. Aún así, las pérdidas fueron cuantiosas. Lo que los devastó aún más fue que Hulk, que siempre había desempeñado el papel de salvador, fue en realidad el culpable de este incidente. Su cabello blanco colgaba casi hasta el suelo, como si fuera a morir en cualquier momento. Maria Hill dijo seriamente. Si fuera Odín, el rey de los dioses, ni siquiera podrían comunicarse. Parece ser algo de Asgard. Por ejemplo, el bastón berserker que Shield encontró antes. Hoy en día, ante este peligro, nadie se atreve a ser tan tonto como para tomar fotografías. Esta situación parece estar más allá de su capacidad de resolverla. De un solo golpe, toda la ciudad de Nueva York tembló. Cualquiera que lo consiga se volverá loco. 0. ¿Ya has contactado con Asgard? Afortunadamente, los neoyorquinos se han acostumbrado y, desde la batalla de Nueva York y la invasión extraterrestre, ha habido simulacros de desastres similares todos los años. Se trata de un hombre mayor, de pelo blanco, apoyado en un bastón. Maria Hill dijo torpemente. ¿Por qué son cada vez más grandes? Maria Hill dijo. Esto inmediatamente hizo que Nick Fury frunciera el ceño. Afirmaba ser el rey de los dioses de Asgard, el dios del miedo, Kur, y aparentemente el hermano mayor de Odín, el rey de los dioses. Nick Fury no tuvo más remedio que pasarle el problema a otra persona. Si puedes resolverlo tú mismo, no esperarás que otros te ayuden. Las instalaciones públicas resultaron dañadas y muchas personas murieron trágicamente. Aunque ella también depositó sus esperanzas en Asgard, ellos mismos no se quedarían de brazos cruzados. Capítulo 392. Loki, acusado injustamente. Suscríbete. Dr. Banner. ¿Estás loco? En ese momento, un mech rojo voló y golpeó a Hulk, que sostenía un martillo, con un solo disparo. Pero en este punto, ya no se llamaba Hulk y prefería llamarse Nurbreaker. Otros venerables del martillo celestial, siendo manipulados, también se llamaban a sí mismos arrogantemente rompepiedras, destructores de espíritus, devoradores de almas, etc. Normalmente, Hulk no le teme al cañón de 380 milímetros de Iron Man, y mucho menos ahora. El autoproclamado rompedor de límites, el venerable martillo celestial, permaneció inmóvil y agitó su martillo con el revés. Él manejaba los martillos con ambas manos con gran fuerza, y las ondas de luz de los martillos se estrellaban directamente contra Iron Man. Auge. A pesar de que Tony había mejorado su armadura de Iron Man a una armadura nanotecnológica, aún así fue destruido. Además, la armadura protectora que tenía delante se hizo añicos al instante. Afortunadamente, se trata de una nanoarmadura que puede autorepararse, reparando rápidamente las partes dañadas a una velocidad extremadamente rápida. De lo contrario, Tony Stark habría sido arrebatado instantáneamente. Claramente, también se dio cuenta de que no era rival para este llamado venerable martillo celestial. Incluso con la armadura Hulkbuster antes, estaba hecha pedazos, y ni hablar ahora. Señor, según el análisis, es probable que la influencia provenga del martillo que el Dr. Banner tiene en la mano. Es muy probable que esté bajo control. Le recomendamos no tocar el martillo. Jarvis analizó con calma la situación y luego presentó imágenes de todo el mundo. Además de Nueva York, otras grandes ciudades también sufrieron conmociones y destrucciones similares en esa época. Los 8 venerables del martillo celestial están causando destrucción en todo el mundo. Su poder destructivo es inmenso. Destruir una ciudad de millones de personas sería cuestión de momentos para ellos.
Solo la aparición de superhéroes podría obstaculizar ligeramente el progreso. Pero, ¿qué tan fácil es para los superhéroes, al carecer de una organización cohesionada, aparecer en todo el mundo como Amer Master? Lo que la serpiente gigante quería hacer era bastante simple. Atraer la atención de Asgard. Al igual que Ela, tenía poco interés en la Tierra. Sin embargo, Ela tuvo la suerte de regresar a Asgard directamente a través del puente arcoíris. La serpiente gigante lo perdió porque al principio no sabía que era el puente del arcoíris. Por lo tanto, solo pudo hacer algo de ruido para atraer la atención de Asgard. Lo mejor sería volver al puente arcoíris. Si Ela no hubiera sido secuestrada por el puente arcoíris, podría haber terminado como la serpiente gigante. A ellos no les importan los terrícolas porque los ven como hormigas. Pronto, la gente de la Tierra descubrió que ellos, como superhéroes, no eran rivales para estos maestros del martillo celestial que aparecían repentinamente. Hulk por sí solo está más allá de las capacidades de los superhéroes, y más aún después de haber sido mejorado con un martillo. Incluso si todos los Vengadores unieran sus fuerzas, probablemente no podrían derrotarlo. ¿Y qué pasa con los demás? En un lugar de Estados Unidos, solo hay una casa pequeña. Thor y su tonto hermano Loki estaban de vacaciones aquí cuando recibieron este mensaje. La serpiente gigante ha sido liberada. Thor dijo con una expresión seria. Durante este periodo, los dos descubren que es realmente el dios del miedo. Naturalmente lo ignoraron. Tanto es así que cualquier idea que Loki pudiera tener fue frenada por Thor. Pero ahora, la serpiente gigante todavía ha aparecido. Loki, eres tú. Thor se enfrentó directamente a Loki. Loki inmediatamente expresó su impotencia. Capítulo 393. Soy Thor, no el dios del martillo. Suscríbete. Loki se sintió impotente y de algún modo acostumbrado. Thor naturalmente asumiría que él era responsable de este incidente. Por sus fechorías pasadas. Loki inmediatamente dijo. Lo juro, no fui yo. Al ver que Loki levantaba las manos, Thor asintió. Loki ciertamente no tenía ninguna posibilidad de escaparse de sus narices. Después de todo, él siempre había estado protegiendo a Loki. Loki estaba indefenso. Entonces vio a Thor levantarse y caminar directamente hacia afuera. ¿Qué vas a hacer? Loki preguntó con el rostro lleno de preguntas. Iré y resolveré este asunto en 24 días. La profecía dice que solo Thor puede derrotar a la serpiente. Thor dijo con una expresión justa. La profecía también decía que Ragnarok destruiría a Asgard. Loki inmediatamente dijo con una expresión burlancia. Los hechos son claros. Asgard no fue destruida por el Ragnarok, sino que continuó existiendo. Así que esta profecía es completamente poco fiable. El Ragnarok eventualmente llegará. Thor dijo con firmeza. Básicamente estás prediciendo la destrucción de este universo. Loki respondió inmediatamente. Thor estaba tan ahogado que no podía hablar. En términos de habilidades verbales, Thor no es rival para Loki. Espérame. ¿Qué haré si entras? Incluso sin el martillo de Thor, todavía no es rival para Thor. Kur, el dios del miedo, flotaba sobre las nubes, sosteniendo su bastón, e instantáneamente sintió la presencia de Thor. Naturalmente, los magos no son rival para los guerreros en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces envió inmediatamente a Cráneo Rojo para detener a Thor. Loki no estaba del todo convencido. Después de todo, él es el legítimo dios rey. La serpiente gigante agarró fuertemente su bastón y miró hacia Asgard. Las palabras de Thor sorprendieron a Loki. Como resultado, se enteró tan pronto como salió que Odín estaba muerto. Luego me enteré de la situación de Ron. El trono del rey dios había caído en manos de un extraño. Entonces Kur no pudo contenerse más. Además, en tu estado actual, es más probable que te mate la serpiente gigante que matarla a ella. Cuando llegues allí, todo habrá terminado. Obviamente estaba al tanto de la profecía, de lo contrario no se habría esforzado tanto para conquistar a Thor. Sin embargo, Thor ya no podía oírlo. Él luchará para regresar a Asgard. Eso parecía el destino. Las palabras de Loki hicieron que Thor se detuviera por un momento. Esto hizo que Kur sintiera que no tenía forma de usar su fuerza. ¿Cuándo aprendió Thor a volar? Entonces, incapaz de superar a Loki en argumentos, Thor se preparó para actuar. Loki gritó inmediatamente. Pero Thor se mantuvo firme y su cuerpo se levantó lentamente del suelo. Porque era un mago, aunque a menudo actuaba como asesino. Causó una conmoción tan grande en la tierra que Asgard ya debe haberse enterado. Kur originalmente tenía la intención de vengarse de Odín.
Loki, yo soy Thor, el dios del trueno, no el del martillo. Ver a Thor todavía queriendo obstinadamente convertirse en un superhéroe. Odín 113 lo incriminó mediante planes traicioneros, y para evitar que contactara con Thor, naturalmente para protegerlo, fue encarcelado en la Tierra. Loki gritó inmediatamente. ¿Ya ni siquiera tienes un martillo? ¿Planeas correr y pelear con ellos? Loki entró en pánico instantáneamente. Nunca esperó que Thor fuera tan poderoso. La premisa es que Thor no cumple esa profecía. Me dieron una paliza. Entonces vi a Thor volar lejos. Capítulo 394. Wanda vs. Hulk, suscríbete. Asgard ahora lo sabe con seguridad. Heimdall había estado observando la Tierra, y al descubrir los cambios en la Tierra, inmediatamente y frenéticamente buscó a Ron. Le contó todo a Ron. Ron era muy consciente de que la Tierra se enfrentaba a un peligro. Antes de que pudiera hacer un movimiento, la gente a su alrededor ya estaba entrando en pánico. No había forma de evitarlo. Gwen y los demás eran terrícolas y, naturalmente, no podían quedarse de brazos cruzados y ver cómo la Tierra era destruida. Por lo tanto, la posición de Ron también es muy clara. Definitivamente va a ayudar a la Tierra. Naturalmente, algunos asgardianos no querían involucrarse, ya que la Tierra y Asgard no estaban estrechamente relacionados, pero no podían decirlo en voz alta en ese momento. Ron se puso de pie y dijo: en ese caso, prepárense para la batalla. Ron les dirigió a todos una mirada tranquilizadora. Natasha, Gwen y los demás se sintieron aliviados y miraron a Ron con gratitud. También entendieron que solo Ron podía resolver verdaderamente este asunto. Ni siquiera la propia Wanda está segura de esto. Añadir a Kerry sería una posibilidad. Kokori no es de la Tierra y solo escucha a Ron. Con Ron uniéndose a la guerra, Klee naturalmente no se quedaría de brazos cruzados. En cuanto a Carnila y los demás, no tuvieron objeciones. Sif, por ejemplo, viaja con frecuencia a la Tierra y no desea su destrucción. Vaya directamente al culpable. El puente del arco iris se abrió directamente y Ron llegó a Nueva York. Si fuera Odín, definitivamente querría mantenerse al margen, e incluso podría querer destruir la Tierra. Después de todo, tomó prestada la piedra del tiempo. Además, Asgard ahora posee varias gemas del infinito, por lo que no podemos permitirnos el lujo de ser descuidados. Creo que sí, ¿verdad? Artoria volvió a su atuendo de rey caballero. Aún no he tenido oportunidad de devolverlo y casi me olvido de ello. Golpéale el martillo. Al ver su expresión resuelta, Ron no tuvo más remedio que asentir en señal de acuerdo. Por supuesto, Asgard no enviará todas sus fuerzas. Aún serán necesarias algunas para proteger la patria. Por lo tanto, el extremo Odín definitivamente destruirá la Tierra. Ron dijo casualmente. Esta vez, Ron también va a devolver la gema del tiempo. Una oleada de energía carmesí tomó el control de su martillo, volviéndolo incontrolable. Pero Ron no es Odín, por lo que naturalmente no haría la misma elección que Odín. La razón por la que a Kur se le llama el dios del miedo es porque el miedo de la gente le da poder. Iron Man Tony Stark vio a Wanda, vestida con un atuendo extraño, descender del cielo y de inmediato gritó. Abrió un portal al santuario de Nueva York y arrojó allí la piedra del tiempo. Después de colocar la piedra del tiempo en el ojo de Agamotto, dijo. ¿Dónde planeas conseguir la mano eléctrica? Yo también quiero ir. Es. De lo contrario, no sería divertido que te robaran la casa. Auge. Si a Artoria no se le permite irse, ella está extremadamente renuente a irse. Cuanto más miedo tiene la gente, más fuerte se vuelve. Esta habilidad hizo que Strange sintiera una enorme envidia de Lee. Strange respiró aliviado cuando vio llegar a Ron. Entonces toda la figura pareció desaparecer lentamente, como si se hubiera convertido en una ilusión 3D, e incluso hubo un efecto dominó. Strange estaba extremadamente envidioso de Wang Li, pero él mismo no podía alcanzar ese nivel. Hulk, blandiendo su martillo, lo estrelló contra el suelo, haciendo volar un gran trozo de tierra. No le tenía miedo a Kur, el dios del miedo, así que ¿qué pasaba si había una serpiente? Esta es la función de la divinidad. Pero justo cuando estaba a punto de continuar con la destrucción, descubrió que no podía ni siquiera blandir su martillo. ¿Esto es magia o no? Capítulo 395. La bruja escarlata. Suscríbete. Wanda miró a Tony sin decir nada, pero ella también entendió claramente. En realidad, Ron ya les había contado sobre las características del maestro del martillo celestial cuando bajaron. En ese momento Wanda ya se había transformado en un disfraz de bruja. El traje de bruja escarlata. La corona roja y ese traje ajustado.
Wanda es ahora un popular sitio de citas en línea. Además, ella misma se sentía cada vez más perturbada por el dios del caos, Kosen. A medida que fue dominando gradualmente la magia del caos, también fue corrompida con frecuencia. Porque la magia del caos no era algo con lo que hubiera nacido, sino que fue elegida por el dios del caos y otorgada a Wanda. Entonces, la piedra de la mente simplemente amplificó la magia del caos. No fue la piedra de la mente la que le otorgó la habilidad. Por lo tanto, a medida que Wanda dominaba gradualmente la magia del caos, el dios del caos, Kosen, también descubrió que la semilla que 403 había plantado ya había brotado. Wanda sintió que había estado actuando un poco inestable mentalmente últimamente y tenía miedo de convertirse en una marioneta. Al final, todos estos usuarios de la magia del caos se convertirán en marionetas de Kosen. En cuanto al origen del nombre Bruja Escarlata, fue dicho por una bruja llamada Agatha. Pero al menos, el poder de Wanda ya es muy fuerte, Zefk. Entonces dejó un comentario sarcástico, diciendo que Wanda no tenía idea de qué era esa cosa o cuánto desastre traería al mundo. De lo contrario, se enfrentaría a un inmenso castigo. Con las enormes manos de Hulk, es imposible para él sostener un palillo pequeño. Sin embargo, a veces no puedo evitar ser un poco temperamental. Porque el martillo de Hulk se ha ido. Con frecuencia utilizan susurros y magia para acosar a los usuarios. Todos podían sentir que Wanda no era muy astuta, pero ahora descubre que la magia del caos no es algo que pueda codiciar en absoluto. Al final, la magia carmesí prevaleció. Wanda se teletransportó al costado del Hulk controlado, y luego la energía de la magia escarlata perforó directamente desde las puntas de sus dedos hasta la mente de Hulk. La cosa que lo controlaba cayó inmediatamente al suelo. La magia del caos puede alterar directamente la realidad, de forma muy similar al efecto de la gema de la realidad. Esta escena asombró a todos los que la presenciaron. Descubrieron que las habilidades de Wanda Bruja Escarlata parecían ser incluso más fuertes que antes. Ella también comenzó a intentar controlar a Hulk. Luego, bajo la influencia de la magia del caos, Hulk fue revertido y controlado. En ese momento, Hulk sintió dos zumbidos en su cabeza. Si ella alberga tales pensamientos, seguramente morirá de una muerte horrible. Al igual que otros demonios, la Tierra es el centro del universo, y el dios del caos, Kosen, siempre ha querido invadirla. En cualquier caso, su destino no estaba controlado. Por supuesto, la personalidad de Wanda no era mala y estaba lejos de ser cruel. Además, Wanda había dominado la magia del caos a un grado extremadamente alto en este punto, y su capacidad para alterar la realidad era permanente. Agatha apareció originalmente para robar la magia del tiempo. Luego huyó rápidamente. Por lo tanto, el dios del caos Kosen consideraba a cada usuario de la magia del caos como una puerta de entrada a la Tierra. Debe ser un trauma de mi infancia. Además, son bastante hábiles para guardar rencor. Todo el mundo sabe que Wanda tuvo una infancia muy miserable. Como el dios malvado del mito de Cthulhu, fue realmente una situación trágica. Por ejemplo, ahora mismo, convirtió el martillo de Hulk en un palillo de dientes. Capítulo 396. Son solo herramientas, suscríbete. Wanda se encargó fácilmente de Hulk y lo devolvió a la normalidad. Entonces, una poderosa explosión de magia caótica surgió del cuerpo de Wanda y se extendió hacia afuera. Todo lo que fue tocado por la magia del caos volvió instantáneamente a su estado original. Suelo, coches, casas, al igual que Hulk nunca se convirtió en Esquiamer, y parece uno nuevo. Esto hizo que aquellos en Nueva York que siempre temen gastar enormes sumas de dinero en la reconstrucción de posguerra quieran viajar al extranjero cada vez que ven esto. Después de todo, esto ahorraría una enorme cantidad de costos de construcción, y Wanda era solo una herramienta. Por supuesto que se atreven a soñar. Pero lo que a Wanda es una incógnita, después de todo, Wanda no es del tipo que se deja intimidar fácilmente. Al otro lado de la Tierra, Clea también trató casualmente con un venerable martillo celestial. Clea ahora puede ser considerado un verdadero dios demonio de la dimensión oscura. A diferencia de Dormammu, ella no abandonó su cuerpo y se convirtió en una bola de energía pura. Dormammu no está completamente muerto, pero ha perdido la capacidad de defenderse. Solo pueden ganarse la vida en algún rincón del universo. En cambio, se enfrentó al venerable martillo celestial, que estaba causando destrucción en todas partes, a un ritmo extremadamente rápido. Con la inmensa fuerza de Clea, podría derrotar fácilmente al venerable martillo celestial. Sabiendo todo esto, naturalmente perdí mi motivación y me convertí en un pescado salado. Incluso si uno muere, puede resucitar.
Parecía más como si estuviera completando una tarea. Pensó que había encontrado un respaldo poderoso, pero ¿por qué se siente un poco confiable? Al enterarse de resultado, Cráneo Rojo entró en pánico ligeramente. Entonces Cráneo Rojo se dio cuenta de que él también era solo una herramienta. Todos fueron arrestados porque habían cometido un delito. Además, cuando otras chicas le pidieron ayuda, naturalmente no se contuvo. Además, incluso después de que el venerable martillo celestial fue destruido, la gran serpiente permaneció impasible. Seguía al jefe equivocado. Después de todo, incluso el anciano absorbió energía oscura en secreto, por lo que no hay forma de que pudiera haber sucedido algo en la Tierra. El propio Orochi puede ser muy poderoso, pero estos llamados venerables del martillo celestial pueden no serlo. 0. Entonces, el grupo envió rápidamente a 7 de los venerables del martillo celestial. En su época no había tantos individuos poderosos en la Tierra. La energía oscura de Klee fluye libremente por la Tierra. La serpiente gigante parecía creer que reunir 8 venerables del martillo celestial traería algún beneficio. Incluso está pensando en convertirse en el verdadero amo de la Tierra. Después de todo, Dormammu no morirá verdaderamente hasta que todos sus seguidores sean eliminados. Sin embargo, todavía no parecía convencido. Esto es lo que hace que Cráneo Rojo se desespere. Pero en un instante, su ambición se hizo añicos. Ahora, solo Cráneo Rojo y la serpiente gigante permanecen invictos. Miró fijamente la figura que apareció delante. Era como si esas personas fueran simplemente herramientas para él, prescindibles para él. Aunque había custodiado la piedra del alma durante décadas, su comprensión no había cambiado mucho. Pero el mundo moderno se ha liberado. ¿Cómo podría Cráneo Rojo aceptarlo? Permanecen como ranas en el fondo de un pozo. Entonces, rápidamente se teletransportó a otra ubicación y continuó atormentando al llamado venerable martillo celestial. Pensé que el venerable martillo celestial era suficiente para dominar la Tierra y cumplir su ambición. El llamado venerable martillo celestial es completamente vulnerable. Al igual que Apocalipsis siempre necesita reunir a los 4 jinetes del Apocalipsis cada vez que aparece. Capítulo 397. Esto no es llamar cobardía. Suscríbete. Si Ron supiera lo que piensa Cráneo Rojo, seguramente respondería: mi señor, los tiempos han cambiado. Esta era ya no es aquella en la que podía convertirse en una figura poderosa simplemente usando el super suero. Además, incluso si hubiera usado el super suero, aún así fue fácilmente derrotado por el Capitán América. Entonces, ¿de qué podemos estar orgullosos? Pronto, los ojos de Cráneo Rojo se abrieron y agarró el martillo con fuerza en su mano. Los otros venerables del martillo celestial 490 ya han sido derrotados. Incluso Thor apareció y se hizo cargo de uno de ellos. En ese momento, Thor y Ron el Rey Dios llegaron a la escena. Ron no trajo demasiados hombres. La calidad sobre la cantidad es la clave. Simplemente trajeron a Wanda, Klee y otros. Después de todo, no sabía qué tan fuerte era la serpiente gigante, así que era mejor tener cuidado. Esto no es cobardía, es precaución. Aunque solo trajera poder de combate de alto nivel, incluso unos pocos Orochi podrían no ser suficientes para derrotarlos. Después de todo, no importa cuán fuerte sea la serpiente, probablemente no será mucho más fuerte que Odín. Después de todo, él no era la persona adecuada para ser un rey dios desde el principio. Thor habló en voz alta, mirando fijamente a Nanner. Thor gritó y un rayo lo alcanzó. Al igual que no pudo soportar matar a Ela. Thor se sintió algo avergonzado al escuchar esto. El dios del miedo, Kur, reprendió a Thor. Pero quién sabe si Odín no pudo soportar matar a la serpiente y por eso inventó una razón para encarcelarla. En el peor de los casos, simplemente serán un poco más difíciles de matar. No necesito saber la historia interna. La Tierra es simplemente territorio de los 9 reinos. Thor, pedazo de basura. ¿De verdad permitiste que forasteros se apoderaran del trono de la familia Bor? De lo contrario, si realmente pudiera matar a Thor, ya lo habría hecho. Para alguien como Thor, no tener armas es algo a lo que simplemente no puede acostumbrarse. Quizás la serpiente también tenía miedo de la profecía, razón por la cual atacó a Thor. Ahora, Thor, únete a mí para reclamar el trono. Solo tú puedes convertirte en el rey de los dioses. En cualquier caso, el mundo de Asgard debe pertenecer a nuestra familia. La serpiente gigante inmediatamente se sonó la barba y rugió. Un loco como él nunca dejaría ir a Thor 4, tos. Ron permaneció en silencio, pero Thor permaneció impasible ante la serpiente.
A diferencia del nervioso cráneo rojo, la serpiente gigante ignoró a Ron y a los demás, y en su lugar miró a Thor, que estaba volando desde un costado. Como por destino, Thor sintió que él y la serpiente eran incompatibles. Esto hizo que la serpiente gigante se sintiera algo cautelosa. De lo contrario, incluso si Odín hubiera lanzado un ataque sorpresa, no habría sido rival para la serpiente, y mucho menos habría podido encarcelarla durante miles o decenas de miles de años. Incluso en su vejez, todavía desea el trono. De lo contrario, te mataré primero. Parece que ahora es un verdadero Thor, no solo un dios martillo. Por lo tanto, es imposible para él estar con la serpiente gigante. Sin embargo, ahora Asgard está bien, la gente está en paz y él ya no tiene ambiciones. Pero Ron percibió una pizca de pánico en él. Ron se sorprendió de que Thor pudiera volar incluso sin su martillo. Me pregunto si Thor alguna vez tendrá la oportunidad de convertirse nuevamente en el dios de las hachas. Todos temieron que pudiera provocar un accidente, por lo que inmediatamente cayeron al suelo. La serpiente gigante dijo con una expresión siniestra. Después de todo, parecía estar en una muy mala situación. Asgard necesita que estos dioses existan. No tienes idea de lo que está pasando y esa no es razón para que quieras destruir la Tierra. Entonces vamos a intentarlo. Capítulo 398. La serpiente contra Wanda. Suscríbete. Ron tenía razón. El dios del miedo, Kur, de hecho tenía miedo de la profecía. No hay otra razón más que el origen de la profecía en el árbol del mundo. Los llamados 9 reinos no son más que ramas del árbol del mundo. Entonces, ¿cómo podría la gran serpiente no tener miedo de la profecía del árbol del mundo? Quizás solo alguien como Ron, que entiende el destino, la trama, no creería en las llamadas profecías. Piérdete, revisa la mercancía. Entonces la serpiente gigante maldijo enojada, levantó su bastón y se levantó un fuerte viento. El fuerte viento sopló contra Thor, haciéndolo inestable en el aire y provocando que siguiera retrocediendo. Parece que la serpiente no quiere pelear con Thor. Solo quiere ahuyentarlo. Después de todo, Ron, un enemigo formidable, todavía estaba al margen, y no quería sufrir una derrota mutua con Thor, ese simplón. Thor realmente quedó impresionado al instante. Aunque su fuerza aumentó y su poder divino despertó. Sin embargo, comparado con un viejo como Orochi, todavía es muy inferior. Después de todo, la serpiente es hermano de Odín, por lo que su fuerza definitivamente no le falta. Al igual que hay una diferencia entre Thor y Hela. Como todos son dioses Aesir y tienen talentos similares, todo lo que pueden hacer es esperar y ver. Por lo tanto, Odín siempre puede decir que tu padre sigue siendo tu padre. Cuanto más vive un asgardiano, más fuerte se vuelve. Parece un código de trampa. Después de todo, ahora ella es un demonio dimensional, mientras que el poder de Wanda proviene del dios del caos, Kosen. Dos energías de aspecto increíblemente extraño chocaron. Porque la serpiente gigante no se movió en absoluto. Esto significa que Wanda debe volverse más fuerte. Cuanto más fuerte es el poder de uno, más se acerca uno a lo extraño. Cuando la serpiente vio que Thor era arrastrado, inmediatamente recuperó su confianza. No sé nada más. Levantó su bastón en alto y lanzó un ataque directamente contra Ron. Es como cuando los kryptonianos se vuelven más fuertes cuanto más tiempo pasan bajo el sol. En realidad son bastante similares. Al ver esto, Klee también estaba ansioso por probarlo. Wanda miró a la serpiente gigante con aprensión. Como era de esperar de un ser poderoso de Asgard, aún así no pudo resistirse. Él simplemente no creía que solo Thor pudiera matar a la serpiente gigante. Esto suena como el dios malvado de Cthulhu. Wanda levantó las manos e hizo un gesto extraño. Luego una explosión invisible. La magia del caos carmesí de repente estalló con una luz intensa e intentó bloquear la energía aterradora. Cuanto más fuerte es uno, más fácil es para el dios demonio del caos interferir. Auge. Ahora que tiene la oportunidad de verlo, y él es el hermano de Odín, ella encuentra que la brecha es enorme. Déjamelo a mí. De todos modos, él no cree en profecías. Actualmente ella es más fuerte que Wanda. Sus habilidades actuales aún no son rival para Orochi. En ese momento el espacio pareció congelarse. Una energía aterradora llena de todo tipo de aura destructiva atravesó el aire. Esto hizo que Wanda se sintiera un poco desanimada. Solo Ron luchó contra Odín. Su cuerpo, que parecía una vela parpadeando en el viento, era en realidad muy robusto. El impacto envió a Wanda volando hacia atrás por una distancia antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Auge.
En cuanto a por qué la serpiente y Thor resultarían gravemente heridos en la profecía, Ron supuso que era debido a su naturaleza divina. Ella siempre había querido saber qué tan fuerte era Odín, el rey de los dioses, pero desafortunadamente, Odín básicamente nunca había peleado desde que se reformó. Aunque no tenía la armadura destructora y la lanza eterna que Ron tenía cuando se enfrentó a Odín, su fuerza aún era aterradora. Wanda no tuvo más remedio que entregar el enemigo a Kerry. Capítulo 399. Artoria vs. Cráneo Rojo, suscríbete. Entonces Wanda volvió su mirada enojada hacia Cráneo Rojo. Esto hizo que Cráneo Rojo se estremeciera. Este tipo, que es apenas un poco más fuerte que un humano normal, parece haber tropezado con el círculo de los peces gordos. Solo logró emboscar a Artoria. Si realmente peleara con alguien como Wanda, probablemente sería golpeado hasta quedar hecho pulpa. Después de todo, acababa de ver que Wanda era capaz de resistir los ataques de la serpiente gigante. Así como Cráneo Rojo estaba lleno de miedo. Un aura de espada invisible lo atacó desde un costado y lo golpeó. Estallido. Cráneo Rojo salió volando. Artoria, sosteniendo una espada larga invisible, también apareció junto a ellos. Entonces ella dijo con rectitud: esta espada te ha sido devuelta. Claramente, todavía recordaba la emboscada anterior de Cráneo Rojo. Aunque era un rey Arturo recto, siempre luchaba cara a cara con los demás. Pero como el enemigo la había emboscado, naturalmente deberían tomar represalias. Cráneo Rojo también se sorprendió cuando vio a Artoria. Parece que no esperaban que Artoria, quien estaba gravemente herido, se recuperara tan rápido. Entonces se llenó de alegría. La fuerza de Artoria es aproximadamente la misma que la suya, por lo que mientras luche contra Artoria, no necesita preocuparse por Wanda. Por supuesto, eso se basa en la premisa de que Artoria pelea con él 1 a 1. Vamos, tengamos un duelo cara a cara. Cráneo Rojo levantó su martillo con ambas manos y gritó: vamos, idiota. Efectivamente, el arrogante rey caballero gritó. Luego dijo: Wanda, déjame pelear con él 1 a 1. Cráneo Rojo casi se rió a carcajadas cuando escuchó las palabras de Artoria, y luego rápidamente blandió su martillo hacia Artoria. Wanda solo podía observar desde la barrera, por supuesto, Ji estaba presente. Por lo menos, no podemos permitir que Artoria vuelva a resultar herida. Artoria no era consciente de todo esto. Lo único que sabía era que podía luchar con todas sus fuerzas. Bajo la influencia de la barrera del Rey del Viento, la longitud de la espada en la piedra no era visible, lo que le permitió a Artoria luchar a voluntad, mientras que Cráneo Rojo tenía que tener cuidado. Cráneo Rojo pensó que Artoria era solo promedio, después de todo, la había derrotado previamente con un solo ataque furtivo. Por lo tanto, la idea de flexibilizar las normas surgió involuntariamente. Quiero luchar contra Artoria por más tiempo. Lo mejor sería luchar hasta el otro lado para determinar el ganador. Inesperadamente, el poder mágico de Artoria estaba al máximo, por lo que inmediatamente desató su ataque definitivo. Excalibur. Artoria sostuvo la espada dorada en alto y la magia fluyó continuamente hacia la empuñadura que ella agarraba con fuerza. La luz convergió. Como si iluminar esta espada sagrada fuera su misión suprema, su resplandor infinito se condensó y convergió en un deslumbrante rayo de luz. Wanda se quedó sin palabras, aparentemente no esperaba que Artoria poseyera tal poder. Parece que tiene cierto talento para haberse convertido en el rey caballero. Anteriormente, Shida había menospreciado a Artoria por ser el legendario rey Arturo. En ese momento, el cuerpo algo delgado de Artoria parecía lleno de vigor. La espada deslumbrante parecía haber desaparecido de la barrera del Rey del Viento y se dirigió directamente hacia Cráneo Rojo. Cráneo Rojo sintió un poder inmenso, pero era demasiado tarde. Solo podía intentar bloquearlo desesperadamente. Sonido metálico. Las dos armas extraordinarias chocaron. Entonces, el gran martillo en la mano de Cráneo Rojo comenzó a temblar violentamente. Intentó sujetarlo con fuerza, pero sintió como si le quemara la mano, así que lo soltó inmediatamente. Estallido. El martillo gigante en la mano de Cráneo Rojo fue derribado. Capítulo 400. Ron es un santo grial con forma humana. Suscríbete. El par de grandes martillos desaparecieron en el cielo como estrellas fugaces. En lugar de eso, tomó el martillo de su mano y las bonificaciones que recibió Cráneo Rojo desaparecieron instantáneamente. Cráneo Rojo, que no era rival para Artoria ni siquiera con un martillo, era aún menos rival para ella ahora. Artoria hizo volar a Cráneo Rojo, y este, habiendo perdido su energía, se estrelló contra el suelo.
Un enorme cráter apareció en el suelo y Cráneo Rojo yacía dentro, claramente gravemente herido. Después de todo, el propio Cráneo Rojo solo se ve mejorado por el super suero. Guardó la gema del alma durante décadas, pero lo único que consiguió fue una vida más larga. Sin embargo, Artoria también estaba en mal estado, y usó su espada larga para sostenerse clavándola en el suelo. El poder mágico que se había reabastecido se agotó instantáneamente a más de la mitad. Su cuerpo se debilitó nuevamente. Ron supo inmediatamente que tendría que seguir reponiendo el maná de Artoria. Es una suerte que Ron sea un dios de la magia. Otros realmente no podrían soportar el drenaje de Artoria. No es de extrañar que en la obra original Artoria nunca mostrara toda su fuerza. Siempre era reprimida. ¿Cómo puedo liberar todo mi poder de combate si ni siquiera tengo suficiente poder mágico? Se podría decir que este período fue el más agradable para Artoria. Ahora se da cuenta de lo bueno que es Ron. Es decir, Ron puede reponer continuamente su maná y no parece verse afectado en absoluto. Cuando estaba reponiendo su maná anteriormente, Artoria había sentido el inmenso poder mágico de Ron. Es prácticamente un santo grial con forma humana. Artoria sintió que incluso el santo grial en su propio mundo podría no tener tanto poder mágico como Ron. Cráneo Rojo murió instantáneamente, dejando solo al mosquito gigante. La serpiente gigante realmente estaba furiosa por esto. Maldijo enojado. Inútil. Me pregunto si Cráneo Rojo en el suelo, al escuchar esto, actuaría tan decisivamente como Tormenta traicionó a Apocalipsis. Para entonces, Clee ya había terminado de cambiarse de ropa. Antes vestía de manera informal, pero ahora, una corona completamente negra apareció en su cabeza, una corona que había elaborado usando el poder oscuro y puro de Dark Beacon. La corona negra combinada con su largo cabello plateado le daban un aspecto excepcionalmente espeluznante. Luego, se puso un vestido de gasa de seda blanco y negro que parecía arrastrarse por el suelo, haciéndola más alta que ella misma. Sobre sus hombros cubríase una capa blanca y negra. A Clee le gusta mucho el color blanco plateado. Incluso después de convertirse en el señor de la dimensión oscura y un dios demonio dimensional, todavía le gustaba conservar un poco de blanco. A Ron también le pareció que lucía mejor que el negro puro, y cuando vio a Clee, volvió a sentirse tentado. Después de todo, Kerry fue su primera mujer. El dios del miedo, Kur, sintió el aura aterradora que emanaba de Clee y también se puso serio. Si la derroto y le hago sentir miedo, me volveré más fuerte. La serpiente gigante pensó para sí misma y luego realizó su movimiento con decisión. Su control sobre la energía es tan poderoso que ni siquiera Odín puede igualarlo. Aunque Odín también estudió magia y era el usuario de magia más poderoso de Asgard. Por supuesto, eso fue en el pasado. Las habilidades mágicas de Ron ahora son mucho mayores que cuando Odín estaba vivo. Después de todo, la magia de Ron combina las fuerzas de varios mundos. Su poder mágico se origina desde su interior y no se verá afectado incluso si va a un mundo sin magia. Porque no absorbe el poder mágico externo, sino que crea poder mágico él mismo, como una fuente. Este es el resultado de su cultivo durante miles de años. La velocidad ya es muy lenta.